norteamericanos. En todo el territorio de la República les habla Leopoldo Espaillat Anita, y hoy Agenda Nacional, que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster, les trae otro programa especial. Esta es la segunda parte de un programa que hemos iniciado en la sesión anterior, que hemos denominado la propuesta de una nueva economía mundial armónica. Hemos estado sintetizando en estas reflexiones distintas facetas de lo que es la interrelación de todas las naciones en el mundo en lo que debería ser una convivencia pacífica. Esta convivencia pacífica, que debería ser también la aspiración de toda la humanidad, es perturbada por el egoísmo del hombre, que está centrado a escala internacional en un fenómeno que tiene ya varias décadas, que se llaman las corporaciones transnacionales. Estas corporaciones nacieron dentro de las grandes economías industrializadas: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, pero sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, que siempre han tenido un apetito especial para ir al tercer mundo a acumular riqueza a costa de las riquezas que pertenecen a otros. Y en esa situación, y riñendo incluso ya a esta altura de su trabajo internacional de acumular riqueza, con los propios intereses de sus países, como es el caso de los grandes capitales transnacionales norteamericanos, que hoy por hoy las políticas del llamado outsourcing, o sea, traduciendo casi literalmente podríamos decir fuentes externas, ¿no? Abastecimiento externo, o source es fuente, con el cual tienen décadas sacando de Estados Unidos capitales y empleos hacia toda la periferia misteriosa del mundo, para ponernos a competir a nosotros unos con otros con los salarios misteriosos de nuestros países. Una situación que además se agudiza y se profundiza con la presión de los organismos internacionales para devaluar las monedas, porque eso incrementa, hace todavía más ventajoso para los capitales que vienen a nuestros litorales a asentarse o a contratar a las empresas locales en ese fenómeno que está trayendo desempleo y una contracción de la expansión primero, que ha cesado, de la economía de los Estados Unidos, y un proceso de involución que puede llevar incluso a una reedición del crash del año 1929, por lo que ya hemos examinado la tendencia a las fusiones, con lo cual se incrementa el riesgo de los colapsos. Pero volviendo a la necesidad de establecer reglas de la convivencia, es evidente que el conflicto no está dado entre los pueblos del tercer mundo y el pueblo norteamericano, o en todo caso el pueblo británico, o el pueblo francés, o el pueblo alemán, en último caso, el que menos conflicto ha tenido, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial se origina por el liderazgo mundial de Alemania con una cabeza que se llamó Adolf Hitler, contra la cual se unió prácticamente el mundo, a pesar de la alianza de Alemania con el Japón. Bueno, pero lo cierto es que no hay conflicto entre los pueblos, sobre todo porque en última instancia terminamos todos siendo víctimas de lo mismo. Y analizábamos en un trabajo que no ha salido a la luz pública todavía, que estas corporaciones transnacionales, emigradas de sus propias naciones originarias, retienen sin embargo un enorme poder político, cosa que se evidenció, y lo repetimos nueva vez acá, con el conflicto de la compañía telefónica Verizon.
Verizon ha sido una gran lección para los dominicanos. Nos ha enseñado toda esa tramoya con la cual las grandes corporaciones transnacionales enredan a los gobiernos de nuestras pequeñas naciones para no pagarle impuestos. Cuando se produce la información de que Verizon se vende, un muy eficiente funcionario que tiene este gobierno, que es el director de impuestos internos, inmediatamente planteó, tienen que pagar impuestos por la ganancia de capital, es decir, el valor de la mercancía que estaban vendiendo, que es una empresa telefónica de servicios en la República Dominicana, que se nutre del bolsillo de los dominicanos. Cuando vende, aparece entonces con un valor mucho mayor que el que tenía cuando fue adquirida de Codetel. Entonces, ¿qué pasa? Que Verizon dice que no puede pagar esos impuestos y que no le corresponde porque es una empresa canadiense. Bueno, ¿qué sucede? Que quienes salen en defensa de la empresa canadiense, entre comillas, fueron legisladores norteamericanos. Quien acompaña al gerente o ejecutivo principal de Verizon aquí a ver al presidente Leonel Fernández no es el embajador canadiense, es el embajador norteamericano. Y finalmente el presidente Leonel Fernández dice que quienes le han tratado el tema, desde el embajador norteamericano, pasando por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y uno sospecha que en esa reunión que tuvo con el presidente Bush también son los norteamericanos. Entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿y esta empresa por fin de qué nacionalidad es? Bueno, de ninguna parte, porque ese es el kit de las corporaciones transnacionales. Y ustedes pueden estar seguros, esto es una especulación nuestra, que tampoco pagan impuestos en los Estados Unidos, porque para eso es que esos capitales salen de allá, porque no quieren pagar impuestos en Estados Unidos y tampoco quieren pagar la mano de obra de acuerdo a su verdadero y justo valor, que en Estados Unidos tiene ese valor fijado por una ley que garantiza entonces al ciudadano que se le pague de una manera justa. Pues entonces salen huyendo de Estados Unidos para no cumplir la ley norteamericana. Entonces hay dos partes del asunto de la evasión, del éxodo. Está el éxodo para evadirlo sin pagar los salarios y está el éxodo para evadir el pago de impuestos. Y el éxodo para evadir el pago de impuestos, ustedes pueden asegurarse que es mucho más complejo que el entramado para aprovecharse de la política del outsourcing, ¿eh? Y ya lo hemos visto. Entonces, hay otras interrogantes, porque aquí hay otras empresas, por ejemplo, Falconbridge, que es una minera que tiene décadas en la República Dominicana. Siempre se ha dicho que es canadiense, pero siempre ha existido la sospecha de que no lo es en el fondo. Es más, a nosotros siempre llegó informaciones de que se trataba de capital norteamericano. Ahora vemos de manera fehaciente con el caso de Verizon cómo esas cosas realmente se hacen. Y de hecho, aquí hay serias dudas sobre varias otras empresas de las que están operando en el país, acerca de la verdadera esencia del capital que está detrás de esas empresas. Pero ¿cuál es el trasfondo que nos preocupa de todo esto? Que nada de lo que se ha hecho para ocultar la esencia de su verdadera realidad viene para beneficiar a los pueblos, viene para facilitar la expoliación de los pueblos. Entonces, se usan todas las prácticas del comercio que se condenan en las grandes reuniones y cónclaves internacionales sobre comercio. Se condena el monopolio, levanta el estandarte de la competencia, pero cuando penetran nuestras economías, establecen todo lo contrario. Hacen monopolios en manos privadas y extranjeras. Aquí durante mucho tiempo Codetel fue un monopolio inconstitucional que debo decir que he tenido en mis manos gracias a la colección de gacetas que está en mi biblioteca
desde 1844 hasta 1955, donde está toda la base del entramado jurídico de la nación, el que no le ha podido poner la mano a Agripino Núñez. Y ahí pues vi la ley con la cual Trujillo nacionalizó el negocio eléctrico. Y en la misma ley en que se crea en manos del Estado el monopolio del servicio eléctrico, comprándole al Stone & Webster, estaba también la Compañía Dominicana de Teléfono. Las circunstancias que prevalecieron, que hicieron que esa parte de la ley no se cumpliera, no la conocemos. Eso es algo que debería investigarse en la historia dominicana, porque no hemos visto nada escrito sobre ese particular. Pero ahí está la ley para decirnos que hubo la intención de nacionalizar la Compañía Dominicana de Teléfono. Sin embargo, no se hizo y se quedó como un monopolio inconstitucional en manos privadas que además eran extranjeras. Entonces llega Verizon y hereda esa situación monopólica. Lo que pasa es que ahí comenzaron a entrar otras empresas y ya, aunque con una proporción mucho menor en términos de su magnitud de negocios, ya no se puede decir que el servicio monopólico que antes tenía Codetel y pasó a Verizon existe. Hay un grado más o menos de apertura, aunque no de competencia, sino de una tendencia oligopólica, que tampoco entonces es justa para el consumidor, porque si las partes se ponen de acuerdo, entonces no existe la competencia. Y se supone que en una economía de mercado la competencia es esencial porque es la razón misma de la economía de mercado y además el mecanismo para la defensa de los intereses del consumidor. Bueno, pero todo esto lleva a que nosotros tenemos por delante una estructura montada por una minoría que en el mundo maneja el 90% de la economía del mundo. Y eso es lo que tiene que ser revisado para que lleguemos a algo más justo para los pueblos. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, seguimos entonces con el tema de la propuesta nueva economía mundial armónica, que supone entonces que pongamos por delante el interés de los pueblos por encima del interés de las corporaciones. ¿Qué es lo que han hecho las corporaciones desde sus posiciones de poder hacia adentro de las grandes potencias? En primer lugar, han deformado la enseñanza de la economía. Ahora se enseña en las universidades de élite una economía que sirve a los propósitos del apoderamiento de la economía por parte de las corporaciones. Y eso lo aprenden los muchachos nuestros que los padres, con quizás el mejor de los deseos, lo mandan a formarse en esas universidades de élite. Y lo que vienen es con la mente cuadriculada para servir los intereses de las grandes corporaciones internacionales. Otros, una minoría, llegan a desarrollar tal visión crítica de las cosas que le enseñaron que muestran luego su capacidad de sobreponerse a los paradigmas que se le han dado y entonces hacer una visión crítica de todos esos paradigmas y cuestionarlos, lo cual es loable, se manifiesta en algunos de los economistas de sólida información intelectual, pero constituyen una minoría. La mayoría simplemente se convierten en alcahuetes de un propósito de acumulación que hacen alegremente porque además se les paga espléndidamente para que hagan ese trabajo.
Los que lo llevamos la peor parte entonces son, sin embargo, los ciudadanos, la mayoría. Ahora la pregunta es, ¿y cómo puede esta economía subsistir sin hacerle daño a la democracia? Es decir, ¿es posible que exista una sociedad que se gobierne en libertad en términos políticos y que utilice los mecanismos de la democracia para desenvolverse, que supone entonces que los gobiernos se eligen periódicamente sin trampas y que el pueblo tiene la libertad de escogencia para darse gobiernos que les resuelvan sus problemas, no gobiernos que vengan a crearles problemas o a crearle al país problemas insolubles como los que hemos estado viendo en los últimos años? Déjeme darle esta anécdota. Cuando se instaló el gobierno del siempre recordado don Antonio Guzmán, en 1978, a nosotros nos tocó desempeñar en el momento de su instalación la función de secretario técnico de la presidencia. El embajador era el señor Robert Jost, y en una recepción de la embajada de los Estados Unidos nos dijo o nos preguntó, ¿cuál cree usted que es el principal reto de este gobierno? Y se lo está preguntando a quien él supone que tenía mejor conocimiento de lo que se debía hacer, puesto que el secretariado técnico es la cabeza del aparato de planificación y de coordinación de todos los programas del gobierno. Bueno, entonces yo le contesté, implantar la democracia. Dice que le di una respuesta que tiene que ver con la política, implantar la democracia y hacer que la democracia resuelva los problemas de la nación. Y cualquiera puede pensar que es una respuesta simplona, una verdad de perogrullo, como dicen los españoles. Bueno, eso lo sabe cualquiera. No. Si usted se pone a reflexionar, implantar la democracia en una nación y en una sociedad que no tiene tradición democrática es exactamente un objetivo, quizás el más trascendente objetivo de una sociedad que quiere aprender a vivir en libertad, que es aprender los mecanismos de la democracia. Todavía estamos trastabillando con eso, porque a cada rato aparece una intentona de apoderarse del gobierno o de la continuidad o el continuismo en el gobierno, saboteando la libertad en los procesos electorales. O no nos vamos a acordar de las experiencias recientes que hemos tenido. El país no ha evolucionado, ha involucionado. Esa es en cuanto a la primera parte de mi respuesta. La segunda, de darles solución a los problemas, es quizá la más difícil. Es decir, que dentro de la democracia logremos que se resuelvan los problemas del pueblo. Porque eso es lo que decía Lincoln. Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y recordamos que en una de esas situaciones tan conflictivas que tuvimos, el líder que llegó a ser del PRD, José Francisco Peña Gómez, ¿quién les habla? Yo le encontré en la oficina que él tenía del Internacional Socialista, redactando el discurso que iba a pronunciar ese día. Me lo pasó. Y yo encontré que él estaba haciendo la apología de la dictadura. Eso es en pleno gobierno de Antonio Guzmán. Ya yo había sido destituido como secretario técnico de la presidencia. Y yo le dije, José Francisco, tú no puedes decir eso. La democracia es siempre más ineficiente que la dictadura. ¿Por qué? Porque en una dictadura no hay que reunir a nadie, ni hay que consultar a nadie. El dictador quizás habla con 2 o 3 personas, pero cuando decide, eso es una orden que viene de arriba abajo con la fuerza de una luz. Todo lo que esté por el medio se lo lleva. O sea, las dictaduras son eso. En la dictadura,
al revés de la democracia, que se supone que trabaja de abajo arriba. Entonces, la reflexión produce consensos abajo, produce concertaciones abajo y finalmente decisiones electorales y programáticas que se imponen entonces a los gobiernos que no tienen sino que cumplirlas. Pero ¿se está produciendo eso en la República Dominicana? Claro que no. Porque comenzamos porque no hay capacidad de reflexionar en el nivel básico de la sociedad, porque tenemos una proporción muy alta de analfabetos. Entonces nosotros tenemos por delante un país mayoritariamente analfabeto y que además, gracias al influjo de la ignorancia que viene del país vecino, cada vez somos más analfabetos y que tenemos por delante que luchar como país tercermundista, aunque ya esa nomenclatura está mandada a recoger, contra los problemas inherentes a la necesidad de desarrollarnos. Entonces tenemos con qué hacerlo, tenemos la capacidad de pensar para poder determinar el rumbo que queremos darle a la sociedad. No. ¿Por qué? Porque de una capacidad analfabeta usted no le puede pedir que le dé rumbo a nada. Entonces, ¿cómo salir de ese empantanamiento? Y entonces Peña Gómez estaba alabando la eficiencia de la dictadura. Y yo le dije, no, tú no puedes hacer eso. La democracia que nosotros estamos comenzando a transitar y que nos lleva a tener un Congreso que su nivel no es el deseable y que nos lleva a tener en los órganos de los partidos, y no me hablen del PRD que yo me ceso de memoria, porque Peña Gómez levantaba a líderes de barrios, la mayor parte de ellos analfabetos, y los hacía miembros del Comité Ejecutivo Nacional, para que le debieran a él su estatura política, y esa gente saltaba de ahí una posición legislativa, y constituían los analfabetos en el Congreso. ¿Y cómo podía el país salir adelante? ¿Cómo podíamos nosotros hacer avanzar la democracia en esas condiciones? Pero claro que teníamos muchísimos problemas y eso no solamente se daba dentro del PRD, se daba dentro de otros partidos. Y entonces vamos a alabar la eficiencia de la dictadura. Digo, pues si acabamos de rebasar 32 años de dictadura, muy eficiente, por cierto. Y tú vas a alabar ahora la eficiencia de la dictadura por los problemas que tiene, los esfuerzos de implantar la democracia dentro de esta demagogia que se tiene en el comportamiento de los partidos. Por suerte que me escuchó y quitó esa recomendación práctica que él hacía de los métodos de la dictadura frente al ejercicio de la democracia. Ahora, volviendo entonces a nuestro objetivo como nación, como sociedad, ¿a dónde aspiramos nosotros a ir? ¿A una dictadura o a una democracia? Bueno, obviamente, mientras tengamos el nivel de analfabetos que tenemos, los mecanismos teóricos de la democracia son inoperantes y de alguna manera los partidos políticos tienen que suplantar esa deficiencia para ir avanzando en el tiempo en la medida en que la base de la sociedad se va incorporando a los conocimientos que tienen que comenzar por los conocimientos necesarios para incorporarse a la economía. Es decir, la primera necesidad de una nueva economía es incorporar a la gente a la economía, porque si no la gente va a morirse de hambre por estar marginados de la economía. Entonces hay que darle una oportunidad en la economía, pero hay que educarlos para que puedan desempeñar ese rol en la economía. Entonces hay que hacer dos cosas: un programa de generación de empleo y un programa de educación para preparar a la gente a insertarse en la economía en las oportunidades que se le están creando. Y poco a poco
llevando adelante el proceso de darle a la gente empleo, educación, salud y todo lo que vaya en mejorar la condición de vida de una sociedad y de un pueblo, se puede entonces apuntar a aquel objetivo que pusieron los que hicieron la Declaración de Independencia de Norteamérica, es decir, perseguir la felicidad del pueblo dominicano, mejorando la condición y calidad de vida de cada dominicano y de cada familia dominicana. De eso vamos a ampliar en otra oportunidad, el tiempo se nos acabó. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.